Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, quienes nos ven. También hemos tenido algunas recepciones fuera de Chile. Este es el programa Alerta de Centro, quien conduce Miguel Mendoza y quien está de mi partner es el presidente de Amarillos por Chile de la región de O'Higgins, Alex Becerra. ¿Cómo está, Alex? Hola, ¿cómo estás, Miguel? Qué gusto saludarte. Qué bueno que ya estemos en el tercer programa. Nos ha ido bastante bien. Estuve viendo los números y nos ha visto harta gente. Así que felices que esta nueva plataforma de comunicación esté funcionando. Perfecto. Miren, hay que decir, tenemos un gran invitado. Es un histórico de la democracia cristiana. Fue diputado, presidente de la Cámara de Diputados, eh, también fue presidente de la democracia cristiana de América. Así que igual tiene un tremendo peso y además también está casado con una ex canciller, que es Soledad Alvear. Sin más preámbulo, Gutenberg Martínez. ¿Cómo estás, Gutenberg? Muy bien, contento de acompañarlo en esta plataforma que han creado. Creo que es muy importante tener medios que nos permitan explayarnos, sobre todo a quienes venimos en la lucha por poder constituir un centro político que es tan importante y necesario para este país. Así que felicitaciones por lo que están haciendo. Saludo a Patricio, nuestro presidente regional, perdón, a Alex, estaba pensando en nuestro presidente regional, a Alex, nuestro presidente regional de O'Higgins, y a ti, Miguel, como conductor. A la disposición de ustedes. Muchas gracias, Gutenberg. Mira, la primera pregunta empezamos ya, como dice nuestro programa, Alerta de Centro. ¿Qué está pasando con el centro político? Hubo a principio de este año, hubo lo que había hecho por la prensa, la fusión a través de Demócratas, después Amarillo dijo que no, pero ahora hay problemas, por ejemplo, incluso ayer mismo salió en los medios de comunicación la preocupación de Jimena Rincón, preocupación de Patricio, perdón, de Matías Walker, el hermano de Patricio. Hay un Patricio que anda rondando en esta transmisión. Sí, hay un Patricio que anda rondando. Patricio Romo, un saludo a Patricio Romo. Claro, hay está la preocupación de una nueva ley para disminuir los pactos, y eso puede ser la muerte, incluso la preocupación de muerte de los dos partidos que son netamente de centro, que es Amarillos por Chile y también Demócratas. ¿Qué piensas de eso, Gutenberg? Bueno, yo creo que uno de los problemas que tenemos es que estamos muy desperdigados. Creo que el momento peak nuestro fue en ese conferencia que hicimos en los jardines del Congreso Nacional para expresar el rechazo a lo que era la propuesta constitucional absurda y fuera de contexto que se hizo por la famosa convención. Ahí, bajo el lema de centro-izquierda por el rechazo, aunque ahí habíamos personas que estábamos propiamente más en una tónica también de centro-centro, por decirlo de algún modo, pero había también personeros de centro-izquierda, creo que fue el PIC. ¿Por qué? Porque estaba parte de lo que había sido Ciudadanos, que representaba a Andrés Velasco, parte de lo que representa a Javier Apará, con todo su testimonio histórico de víctima de los tiempos de la dictadura, pero a su vez de capacidad de mantenerse en una tónica democrática frente a lo que era el planteamiento de las izquierdas en ese plebiscito. Estaba lo que después fue el Partido Amarillo y lo que después fue el Partido Demócrata, y también habían algunos dirigentes que estaban en la posición que a nosotros nos parecía correcta del mundo de la DC y del mundo del PPD, según recuerdo. Bueno, en el tiempo esto se nos fue disgregando. Surgimos los dos partidos por razones X, otros quedaron
al margen, algunos volvieron a algunos partidos de la Concertación, otros se quedaron mirando la situación. Entonces yo creo que el primer problema que tiene el centro es que está desperdigado. Si hablamos después del centro en la lógica de demócrata y amarillo, creo que el desafío para partidos nuevos, de acuerdo a la ley vigente, de tener el 5% nacional para poder mantener su existencia política como organizaciones legales, sin contar las medidas que se están propiciando por los dos partidos que intentan hacer, en este caso hegemónico, de renovación, bien digo, el Partido Socialista, con la nueva propuesta de legislación sobre partidos políticos, es un desafío tremendo. Y creo que al ir separados, estamos corriendo el riesgo de que se nos aplique esta ley y simplemente en los días siguientes, octubre de este año, quedemos disueltos. Por lo tanto, creo que el riesgo es evidente. Creo que no ha sido positivo el que nuestros partidos hayan sido incapaces de llegar al acuerdo de fusión. Aún es tiempo porque las inscripciones para la elección parlamentaria vencen el 18 de agosto. Por lo tanto, yo he hecho los cálculos en una propuesta que hice en enero, que algunos de ustedes conocen, que con 2 meses alcanzamos a hacer la fusión, porque son una serie de procedimientos burocráticos y de participación política dentro de los respectivos partidos para llegar a aquello. Conclusión, comparto la preocupación. A mi juicio, con toda franqueza, la no fusión tiene el riesgo de la disolución. Y el problema no es tan solo la disolución nuestra, sino que nosotros tenemos la gran responsabilidad de generar un proyecto de centro que tiene que ser plural, que tiene que ser capaz de mantener la diversidad, pero que sea a su vez capaz de situarse en el espacio del centro, de tal manera de estar en disposición a colaborar a una buena gobernabilidad del país. Porque en la medida que se mantengan los dos polos que estamos viendo, creo que el futuro no se ve bien en nuestro Chile. Perfecto. Alex. Gutenberg, mira, siguiendo con la misma línea, algo ya lo comentaste, pero mira, estuve viendo la encuesta el fin de semana y la mayoría de la gente, cuando le preguntan dónde se sitúa, se tiene que ponerse una ubicación, en el centro. Cuando le preguntan a la gente de la calle en qué posición política, en la encuesta salía que siempre se ponían la mayoría en el centro. Pero eso no lo estamos traduciendo ni en militantes ni tampoco en las votaciones. A tu visión, ¿qué nos está faltando? ¿Nos está faltando la oferta? ¿Nos está faltando el marketing? ¿Nos está faltando el relato? ¿Qué nos está faltando para que lo que nos dice la encuesta, lo que nos dicen las encuestas, lo traduzcamos en resultados? Bueno, yo creo que nos falta un poco de todo lo que tú has mencionado. Pero más que nada yo diría que lo que nos falta es entender bien lo que significa ser de centro y actuar en consecuencia. Cuando la gente contesta, como tú bien señalas, la porción más grande de autoposicionamiento se da en el centro. El centro es cuando las personas contestan que se sitúan del 1 al 10, en el 4, al 5 o el 6. Bueno, yo diría que, ¿qué es lo que piensa la gente cuando dice una postura de centro? Y cuando se autoposiciona en el centro. Piensa en algo que está distante de la izquierda y de la derecha. Así de sencillo. Piensa en algo que no está ni en la izquierda ni en la derecha. A eso le agrega que sea algo que estando en esa ubicación tenga una característica pro acuerdos, tenga una actitud muy democrática y respetuosa en los gestos y en la forma de actuar, una posición moderada, favorable a los cambios, pero cambios responsables, en la línea de un proceso y no cambios drásticos o abruptos.
Yo creo que nosotros no hemos logrado construir ese posicionamiento ante la gente, porque hemos cometido aciertos, pero también errores. Fuimos vanguardia para producir el rechazo, pero después nos plegamos muy fácilmente a una mala propuesta constitucional que nos tiñó hacia la derecha. Yo tengo la percepción que mucha gente nos considera que estamos un poquito bandeados a la derecha. Observo cómo conozco personas que pudiéramos situar en el ámbito de la centroizquierda que se han ido retirando el apoyo hacia Amarillo. Pero además tenemos un problema organizacional. Un partido político, para ser nacional, requiere llegar al óptimo, que es tener comunales constituidas, organizaciones partidarias constituidas en las 350, 60 comunas de Chile. Nuestra organización, realistamente hablando, no alcanza aquello. Si conversáramos aquí qué es lo que pasa con Alex en O'Higgins, en cuántas comunas tenemos partido amarillo constituido, o nosotros en Santiago, tenemos un déficit organizacional objetivo. Y demócratas también. Para poder competir, tú necesitas estructuras organizacionales. Y ahí la lógica de la fusión, a mi juicio, es impecable. Es decir, es lo lógico, es el sentido común. A mí, al menos, me pasa mucho. Yo paso en la universidad en el centro de Santiago, que cuando salgo a comprar algo, a farmacia, a tomar café, personas que me conocen o que se me acercan y me preguntan, ¿y cuándo se van a unir? ¿Y por qué existen dos partidos? ¿Cuáles son las razones de fondo para ser diferentes? Todas las encuestas dicen lo que ya se ha señalado respecto al centro, pero a su vez, todas las encuestas indican que la gente se ha comprado el discurso de la fragmentación, que hay muchos partidos chicos, hablan de las pymes políticas, etc. Y eso no les gusta. Entonces, nuestro planteamiento de moderado, nuestro planteamiento de un centro incluyente, nuestro planteamiento de querer generar una posición de centro potente, no se ve en nuestra práctica. Yo creo que el error de no fusionarnos, Dios quiera que me equivoque, nos puede costar caro. Y lo peor es lo siguiente, que a lo mejor mañana nosotros sacamos 2 o 3 diputados y Demócrata saca 2 o 3 diputados, pero los partidos desaparecen. Porque no veo cómo realistamente ellos o nosotros vamos a lograr a nivel nacional un 5% de los votos, solo cada partido por su lado. Por lo tanto, podría explayarme más, Alex, pero creo que es una mezcla de las dos cosas. Termino con esto. Alex invitó a una estupenda sesión de camaradería en la casona de un miembro de Amarillo en O'Higgins. Y invitó al cierre de esto a un especialista, un comunicador, un experto en campañas electorales, que al final nos dijo: el país percibe que hay dos polos, que hay un octubrismo de izquierda y que hay un octubrismo de derecha. Fue muy genial en la descripción, refiriéndose a los partidos de extrema derecha. Y esto es una oportunidad para que ustedes, nos dijo, que quieren una posición de centro, aparezcan fuerte como centro. Yo creo que organizacionalmente no aparecemos fuerte y eso reduce la captación. Y en segundo lugar, nos falta esa fuerza en una posición en el espectro en que ese electorado vea que somos centro, ni izquierda ni derecha, centro. Perfecto.
Gutenberg, mira, dentro de lo que está diciendo tienes mucha razón. Hay cosas que yo puedo compartir o no, pero esto es lo bonito, lo grande que es el centro político. Hay gente que se siente más identificado en amarillo, yo lo digo porque es más cercana a la centro derecha, y algunos vinieron de la centro derecha, otros de la ex concertación y centro izquierda. Entonces, siempre, y yo lo digo así, a título personal, Chile es de centro. No es de centro derecha ni centro izquierda. La gente, los malditos, como decían antes, en octubre, los malditos 30 años, la gente era de centro. Se llegaron a acuerdos políticos con la derecha que incluso muchos eran, que tú compartiste como diputado en el Congreso, muchos habían sido colaboradores de Augusto Pinochet. Entonces, ahí tú ves que hubo un diálogo. Ahora tú ves ese diálogo entre todas las facciones, porque tenemos una extrema derecha, tenemos una extrema izquierda, tenemos una centro derecha que dice una cosa, por ejemplo, la candidata, hay que decir, Evelyn Matei, dice una cosa sobre la dictadura y después se desdice, tiene 11 voceros, Carolina Toá, que viene de la cepa de la concertación, también estuvo con el proceso anterior, antes del 4 de septiembre del 2022, de un nefasta, yo tengo que decirlo así, a título personal, nefasta constituyente, una nefasta, porque realmente se inventaron cualquier cosa y no se iba a llegar a nada. ¿Qué piensas de eso, Gutenberg Martínez? Bueno, yo me declaro ni de centro izquierda ni de centro derecha, así que no puedo estar más de acuerdo contigo en términos de lo que uno puede decir una posición de centro, pero entiendo que lo que necesitamos es generar un proyecto de centro que sea incluyente, que sea capaz de recoger diversidades que vengan de la centro izquierda democrática y de la centro derecha democrática, pero en el entendido que este es un partido de centro y no para tironearlo hacia la izquierda o hacia la derecha, en esa lógica. Y yo creo que hay personas que están en esa lógica, que se han sumado a nosotros y otros que podríamos sumar. Por lo tanto, evidentemente, un partido de centro tiene que ayudar, a mi juicio, en la realidad chilena, a la gobernabilidad del país. Porque hoy día lo que sucede es que hay dos polos que tironean. El polo, tomando al amigo de Alex, que tironea al octubrismo de derecha, por lo que es republicano y el partido del señor Kaiser, y los que tiran al octubrismo de izquierda, Frente Amplio y Partido Comunista. Estos dos polos hacen una hegemonía en su sector, tironean a su sector. ¿Qué hemos visto hasta el momento en la campaña de Evelyn Matei? ¿Acentuar una posición de centro-derecha hacia el centro o acentuar una posición hacia el octubrismo de derecha? Sus declaraciones declarando que, valga la redundancia, que había muertes que no eran evitables. Terrible declaración. Yo conozco a Evelyn, fui colega con ella en la Cámara. Cuando leí aquello me paralicé, porque nunca le escuché algo así. Pero decirlo hoy día como candidata presidencial es que está mirando a ese octubrismo de derecha. Y pasa lo mismo por el otro lado con la candidata del PPD y de algunos partidos más por el lado de la izquierda. Tenemos dos polos que tironean. La derecha, la ultraderecha, y también con responsabilidad de la derecha chilena tradicional, se farrearon la segunda constitución. Porque terminaron con una propuesta que el país percibió como una propuesta de derecha. Y perdimos. ¿Qué quiero decir entonces con esto? Es muy importante constituir una fuerza de centro que haga el otro trabajo,
tironee a la centro derecha y tironee a la centro izquierda a los buenos acuerdos por el país. Ese yo creo que es nuestro rol. Que frente a los polos que los tironean a uno o a otro activismo, exista un polo en el centro que tironee a la centro derecha y la centro izquierda a las posiciones razonables, de acuerdo, que le hicieron tan bien en los años de la concertación a este país. Esa es mi visión, mi lógica, y en la cual no haya complejo. Cuando yo era presidente del PDC y en la Renovación Nacional eligieron a Andrés Alamán, yo le invité a una cena fraterna en mi casa, en nuestra casa con Soledad, precisamente para construir amistad cívica hacia la derecha. Y tenemos una amistad inveterada con Sergio Vitar, Camilo Escalona y otros presidentes de partido de ese tiempo. Por supuesto que una postura de centro tiene que ser capaz de dialogar con ambos sectores, pero no tan solo dialogar hoy día en este desafío de ultraizquierda y ultraderecha, sino que de ser un polo que presione a Matei hacia posiciones de centro, que le entusiasme hacia posiciones de centro, que a lo mismo haga con la candidata que pudiera venir de la centroizquierda democrática en el lado del oficialismo. Por ahí veo yo nuestro rol. Yo creo que ahí la gente nos va a percibir situados en el centro, ayudando a resolver problemas, ayudando a construir acuerdos, y con esa personalidad tenemos también que captar, pero además entusiasmar a otros que sabemos que piensan como nosotros, pero que no están todavía con nosotros. Muy bien. Alex. Mira, Gutenberg, me interpreta mucho lo que dices tú, con algunas observaciones. Estoy de acuerdo, necesitamos generarnos como un polo. Pero para generar como un polo tenemos que identificarnos como qué somos, dónde estamos parados. Decimos somos de centro, está bien, decimos somos de centro. La primera pregunta es, ¿qué es ser de centro? Y cuando queremos presentarnos, cuando queremos vender un producto, tenemos que identificarlo al consumidor, decirle, mire, nosotros somos esto, estas son nuestras características, no somos la imitación de esto otro. Ahí creo que ha sido un poco el error, y quizás algunos no han querido mezclarse, fusionarse con Demócratas, porque Demócratas se ha ido a confundir con Chile Vamos, a hacer como dicen algunos, vagón de cola de Chile Vamos, y no poner una posición, y como dices tú, que lo comparto 100%, una posición clara para juntar a las distintas posiciones. Si yo me confundo con un sector, obviamente no voy a poder ser ese polo de atracción. Entonces, hay que trabajar, y te hago la pregunta, ¿qué es ser de centro? Tengo que mostrar mi oferta, mostrar qué soy. Ahí recién puedo yo comenzar a pensar otras cosas. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en eso, Alex. Creo que hay elementos que nos permiten saber qué es lo que es el centro. Podemos conversar sobre eso, pero creo que el problema fundamental es que esos elementos no los sabemos traducir en actitud política y actitud comunicacional. Y que ahora, pensando en el caso de Amarillos, porque tenemos esta presión de los polos, también nos llega a nosotros. También entre nosotros, legítimamente, hay personas que piensan que hay que adherirse a uno de los dos sectores. Y eso, el rechazo a la fusión, en parte, tiene ese fundamento. Por eso yo digo que aquí hay un problema también de mística. Se nota cuando uno se la juega por el centro. Lo que hace Patricio Romo, lo que hace el Patricio de Recoleta, lo que están haciendo los fines de semana, estoicamente salir a predicar por lo nuestro, eso se nota. Se sabe, la gente sabe cuando una persona es un voluntario y no es alguien contratado, porque tiene convicción. Aquí hay un problema, primero, de mística, de decisión de situarse en el centro. Y yo creo que, fíjense ustedes lo que ha pasado con Demócratas. Ha estado por meses
intentando una negociación con parte de la derecha. Meses. Y no pasa nada. Y se va acercando los plazos. Lo que un poco nos pasó en lo municipal. Donde nos invitó junto a algunos amigos, Alex, me comentaban candidatos independientes que han venido con nosotros, en O'Higgins o Colchagua, que al final de cuentas les desconocieron, les generaron candidaturas paralelas por determinados ángulos, candidaturas que tenían toda la legitimidad y capacidad de ganar y de conducir sus comunas o de recuperarlas. Yo creo que Demócratas en eso cometió, respetándolos mucho, siendo nuestros amigos, nuestros primos hermanos. Pero también yo creo que eso se produce porque nuestras dirigencias tienen que situarse con más fuerza en la tónica de ser un partido de centro y actuar en consecuencia. Si tú me dices de contenido, mira, si podemos hablar de contenido en términos primero simples, ciudadanos, la gente entiende. A mí lo que me dicen parte de los voluntarios, Patricio podrá comentarnos algo en eso, es que más de alguno cuando nos acercamos, se acercan los amarillos a entregarles algo, les dicen, pero ustedes son un partido de derecha, porque nos ven que hemos actuado en esa lógica. Y eso genera una primera reacción. Hay un problema comunicacional y político en cómo nos constituimos. Nosotros creemos en un Estado democrático y social. Nosotros creemos en la máxima de crecimiento con equidad. Nosotros rechazamos la violencia, rechazamos los extremos. El centro cree en el cambio, pero en un cambio, en la reforma, no en procesos refundacionales o revolucionarios. Por eso somos centro. Creemos en que todos tienen algo que aportar en la sociedad. No somos excluyentes, no somos totalitarios y hegemónicos pensando que poseemos la verdad política absoluta. No, reconocemos que todos tienen algo que aportar. Creemos que el diálogo y el acuerdo, con diferencias, no siempre se podrá estar en todo de acuerdo, pero que en las cosas fundamentales, seguridad ciudadana, por ejemplo, o tranquilidad ciudadana, y crecimiento económico con equidad, tenemos algunos acuerdos fundamentales que tenemos que sostener como país. Los países que avanzan son los países que tienen buenos acuerdos en los temas fundamentales. Los países que se dividen en lo que se denomina la polarización se estancan. Se estancan o retroceden. Bueno, lo que me pasa, Alex, es que yo me puedo entusiasmar. Por lo tanto, llego hasta ahí para poder seguir dialogando. Mira, Gutenberg, muy interesante tu postura. Y mira, nosotros, por ejemplo, vemos a lo lejos, porque estamos en porque no tenemos candidato presidencial, no hay candidato presidencial dentro de Amarillo. Más cercano, demócratas, está Jimena Rincón, pero independiente de eso, Jimena no está marcando en la encuesta, y hay que ser súper honesto, no marca la encuesta en este minuto, pero sí marca la candidata Evelyn Matei. Pero tenemos dos, después que le siguen, que son dos personas de derecha dura y uno ultraconservador que es Kast. Entonces, vemos ese panorama. Después tenemos a Carolina Toá, que también le está yendo bien y está creciendo. Carolina Toá viene de la cepa de la concertación, de la ex-concertación, pero también tiene dos referentes también que están creciendo, que es Janet Jara, que incluso personas del Partido Socialista le está gustando más que Carolina Toá, y tienes a Gonzalo Vinter. Entonces, esa política, como tú eres una persona que lleva mucho tiempo en la política, para no decir viejo, disculpa, pero que lleva mucho tiempo en la política y has visto todo este proceso. Tú eras bastante joven en el proceso de la Unidad Popular, después en el retorno a la democracia, campaña del no contra Pinochet. Entonces,
esa evolución política, de esta polarización que tenemos en este minuto, nos está dejando como, puede decirse, enclaustrado dentro de la política? Yo creo que la polarización le hace mal al país y le hace mal a todo dirigente de centro o militante de centro o simpatizante del centro que caiga en la polarización. El problema, si aceptamos que es bueno para Chile, no para nosotros, que es necesario para Chile que exista un centro político por las razones que estábamos conversando antes, ¿por qué no llevamos un candidato presidencial? Alex, junto con un grupo muy mayoritario de presidentes regionales, lo planteó dentro de Amarillo hace un mes, o un poco más. ¿Por qué no tomamos la definición de levantar una candidatura presidencial? No importando, cuidado con el éxito frente amplista, el éxito, el que la política tiene que ser exitosa de inmediato. Si como línea política, digo, necesito representar un planteamiento, que es lo que decían nuestros presidentes regionales con Alex a la cabeza. Necesitamos a alguien que haga la vocería, alguien que salga en los medios, alguien que opine, que diga ni esto ni lo otro, sino que el centro, que posicione, valga la redundancia, esa posición. Y que no marquen la encuesta inicialmente, y que después suba al 2, suba al 3, suba al 5. ¿Por qué no puedo soñar que llegue al 7, al 8 o al 10? Y que lleguemos a la primera vuelta. Y que el país vea la izquierda tensionada por el octubrismo de izquierda, la derecha tensionada por el octubrismo de derecha, y también vea que hay un 5, un 7, un 10% de valientes que votaron por una candidatura de centro. Te devuelvo la pregunta, ¿eso es bueno o malo para el país? Eso es malo, obviamente. La polarización, uno tiene que romper la polarización. Pero para romper la polarización no puede optar por uno de los dos polos. Y en su momento, en la segunda vuelta, viene una segunda decisión, que hay que tomarla en su momento. Entonces, estratégicamente, si tú apelas a la sabiduría de los años, pero también con convicción doctrinaria e ideológica. Si yo creo en el centro, tengo que posicionar el centro en lo que es la disputa presidencial y en primera vuelta tener una candidatura. Pero no puede ser que decimos no a la fusión, que en la práctica digamos no a un candidato propio, que en la práctica caigamos en la polarización. Eso no posiciona al centro y eso no ayuda a que en su minuto exista y sea factible un gobierno que tenga gobernabilidad en Chile y que sea el que esté más cercano a lo que nosotros pensamos. Alex. Sí, no, total, bueno, algo comentó ya Gutenberg, que hemos hecho algunas observaciones los presidentes, y que qué bueno que leíste la carta a Gutenberg que llegó a la Comisión Política. Quiero salir un poco de lo que estamos hablando, Gutenberg, en razón de aprovecharte lo más posible en el tiempo, porque ya llevamos un buen rato y ha sido muy interesante. Pero mira, hoy día, te comento, hoy día estuve viendo las noticias, en la mañana leyendo los diarios, y estoy muy preocupado con lo siguiente, y quiero ver cómo es tu visión, cómo tú lo estás viendo. Estamos creyendo que todo lo resuelven los políticos y la gente dice nada resuelven los políticos. Cada vez que pasa algo, hay que legislar en esto, hay que crear una norma en esto otro, generar una mesa de trabajo. Pero al final el resultado no está dando lo que la gente necesita, que son acciones. Y a veces los partidos caemos en lo mismo, queremos que todo es conversación, relato y poca acción. Quizá en Amarillo a veces nos pasa eso, tenemos tremendas personas que nos colaboran, que son nuestros miembros fundadores,
Pero ¿cómo pasamos del relato a la acción? Y eso nos está pasando en todas las áreas, y al gobierno principalmente. Te doy un ejemplo. Hoy día estuve viendo en el diario que dos importantes empresas chinas se estaban yendo del país con proyectos adjudicados, pero se están yendo del país ya, llevándose la inversión, porque dicen que Chile es un país muy complicado para invertir. Ya nos pasó también con la empresa farmacéutica, y así nos va a seguir pasando. No ha pasado en la industria del vino, que se están perdiendo muchas hectáreas de producción, etcétera. ¿En qué momento la política comienza a ser de acción y no solamente de conversación? Tú lo viste, tú fuiste parte de la concertación, y la concertación hizo acciones, provocó acciones, no solamente retórica. Bueno, ahí tenemos un problema objetivo que es parte de la polarización. Y tenemos también otro problema objetivo que es el mal gobierno que hemos sufrido en todo este tiempo. No tan solo mal gobierno, sino que ya pasa a otro tipo de características, inclusive con los escándalos que se viven casi día a día, y por la ineficacia. Porque uno puede estar en desacuerdo con alguien, pero reconocer si lo que piensa lo ejecuta bien. Porque en este gobierno no se ejecuta bien ni siquiera lo que quieren o dicen que quieren hacer. Se mezclan las dos cosas. En un régimen como el chileno, que es un régimen presidencialista, la gran posibilidad de actuar, de accionar, descansa en el Ejecutivo, designan al gobierno. La iniciativa parlamentaria es reducida. Todas las iniciativas que requieren ley y que requieren financiamiento público solamente pueden ser iniciativas exclusivas del gobierno. Los parlamentarios no tienen posibilidad. Los partidos solamente se expresan a través del Parlamento, porque es un régimen presidencialista. Entonces tenemos un problema de régimen político de verdad, que es un problema mayor, que afecta la participación y el que la política en general pueda colaborar a accionar, como bien insinuó Alex. En segundo lugar, tenemos este problema de la polarización, que si yo digo blanco, el otro dice negro, y si el otro dice negro, yo digo blanco, y que les cargan los acuerdos, pero les cargan de partida, porque tienen una mentalidad totalitaria al final de cuentas, de que solo la integridad de su planteamiento vale, el del uno o del otro, y por lo tanto que la política consiste en esto. Eso genera otra incapacidad. Yo veo la discusión respecto a la reglamentación del uso de la fuerza. Toda la gente está porque la policía tenga más facultades, es una cosa obvia y natural. Pero sin embargo, el proyecto no sale. Y va a terminar este gobierno y no sabemos en qué va a salir. Todos sabemos que se están yendo posibilidades de inversiones en Chile, por lo que se ha dado en llamar la permisología. Este gobierno ha aumentado en 100.000 los funcionarios públicos. Ha generado una tremenda burocracia. Pero si fuera una burocracia para bien, pensemos en Brasil. Brasil tiene otro gobierno de izquierda, el de Lula. Sin embargo, tienen la capacidad, por lo que vemos en las noticias, de en 6 meses autorizar grandes proyectos forestales que significan que una de las empresas chilenas va a gastar 3.000 y tantos millones de dólares invirtiéndolos en Brasil y no los reinvierte en Chile, porque aquí la demora puede tomar años de años para que un eventual proyecto pueda implementarse, y que de repente se autoriza y después por la vía judicial lo retrotraen nuevamente a cero. Bueno, pero ahí tenemos un problema del Ejecutivo y tenemos un problema de que las dos fuerzas gravitantes no son capaces de acordar. Ahí viene un rol del centro, colocado en un centro que presione a unos y a otros, con la legitimidad que nadie le pueda decir que es de izquierda o que es de derecha, sino con la legitimidad que desde el centro presionemos por esos acuerdos y por esas medidas. Yo veo las cosas por ahí, sabiendo, Alex, que hay un problema mundial
de crisis de representación de la política, de que la velocidad de los cambios tecnológicos es muy fuerte y que los partidos políticos tienen dificultades para representar y actuar con esa rapidez. El ciudadano hoy día va al banco, mete una tarjeta y si tiene plata saca el dinero de inmediato. El ciudadano quiere comprar algo, muchos lo hacen por internet. Los delivery están de moda hasta en el pueblo más chico de Chile. Llamo y me lo traen. Quiere una política con esa misma dinámica. No siempre eso es posible porque la política, por su lógica, es deliberativa, es dialogante, para inclusive terminar votando en la diferencia, pero requiere procesos. Por lo tanto, la política tiene una dificultad para adecuarse a estos tiempos, pero básicamente hay un problema de buen gobierno, hoy día en Chile, de buenos gobiernos, buen gobierno nacional, buen gobierno regional, buenos gobiernos municipales, porque ya tenemos 3 tipos de gobierno en Chile, no solo el gobierno central. Buen presidente, buenos gobernadores o gobernadoras, buenos alcaldes o alcaldesas, por una parte, y por la otra, a mi juicio, un centro que ayude y que presione a construir los acuerdos. Perfecto. Muchas gracias, Gutenberg, porque ya estamos en la hora para poder, podíamos hacerle muchas más preguntas. Gutenberg, ¿te puedo quitar unos minutos más? Ya, dale, Alex. No, que está muy entretenido lo que está comentando Gutenberg. Quiero profundizar más, Gutenberg, molestarte un poquito más. No, pero ¿cuál no hay ninguna ¿cuál es la culpa de los partidos políticos? Porque, mira, hay una frase muy antigua que dice que los pueblos tienen los gobernadores que merecen. Tú lo has escuchado 1000 veces. Pero son los partidos políticos los que ponen la oferta, que ponen los candidatos, que ponen el discurso, etcétera. ¿Cuál es el rol de los partidos políticos y la culpabilidad de los partidos políticos para lo que tú estás señalando? Porque ahí tenemos el problema, no le estamos dando opciones. Cuando la gente dice, no, usted lo eligió. No, usted eligió dentro de una gama de personas que los partidos políticos pusieron. Y normalmente es relato más que capacidades, que acción, que trayectoria, etcétera. Entonces, ¿qué están haciendo los partidos políticos? Me estoy saliendo incluso del centro. Estoy hablando de la generalidad. ¿Cuál es la culpabilidad que la clase política está teniendo en los resultados como país? Porque esto no viene de este gobierno. Llevamos varios gobiernos con malos resultados. Bueno, en primer lugar, es decir, la política está mal hoy día en el mundo, producto un poco de los cambios que estábamos conversando. En segundo lugar, los partidos como tal, en lo general, no han logrado asimilar estos cambios en su propio quehacer. Cuando constituimos Amarillo, estamos en mora en lo que voy a decir, dijimos, estamos conscientes de los problemas que tienen los partidos políticos y queremos constituir algo distinto. Y discutimos cómo nos llamábamos. No tan solo si le poníamos amarillo o no. Dijimos no. Nosotros somos un movimiento. Y lo que queremos es funcionar como movimiento, pero para funcionar legalmente, un movimiento que se constituye como partido. ¿Qué significa a mi juicio eso? Estructuras abiertas. Una forma de militancia distinta, en la cual puedan haber opiniones distintas, pero en la cual haya pensamiento, corriente, inducción hacia un determinado norte. Eso significa una forma de relacionarse que sea más humana, más humanista, más buena onda, que se reciba al de afuera, que se le invite al de afuera, no que se le excluya al de afuera, que sea muy exigente en materia de probidad, de transparencia a los que lleguen a lugares de función pública y que tenga un carácter programático esencial.
muchos partidos viven más en torno al poder y muchos políticos, militantes y dirigentes piensan más en el gobierno que viene que en las ideas que tienen. Muchos también se van ligando a vivir en torno al Estado y a las estructuras de poder. Bueno, un partido que tenga un relacionamiento con el poder, un relacionamiento que marque distancia hacia los vicios del poder, pero un partido que también tenga capacidad de ser alternativa para llegar a practicar en el ejercicio de la función pública. Yo creo que la transformación de los partidos tiene que ser tremenda. A nosotros lo que nos ha pasado, porque no nos saca nada con hablar de en general y no asumir lo particular y lo propio. Nos ha pasado que somos un partido nuevo, que hemos estado enfrentados a procesos muy rápidos, electorales, y que estamos viviendo en esa dinámica. Tenemos que constituirnos para llevar candidatos a las municipales. Tenemos que lograr constituirnos en Santiago para ser partido nacional en las próximas parlamentarias. Tenemos que, y eso no nos ha dado tiempo, o no tenemos la capacidad, o no hemos tenido la capacidad de usar lo que dijimos al comienzo, ser un partido que sea más movimiento que partido, que opere más en la lógica del voluntarismo que en la lógica del clientelismo, que sea un partido que se relaciona con el poder, pero que no vive en torno al poder. Yo creo que las soluciones van por ahí. Y en segundo lugar, cuando se llega a ejercer una responsabilidad, tener programa, tener oferta programática de lo que se quiere hacer. El gran éxito de la concertación, y con esto termino, no abusando de vuestro tiempo, es que sabíamos qué se quería hacer. Cuando Fox le llegó a Hacienda, sabía lo que tenía que hacer. Cuando Cortázar llegó al trabajo, sabía lo que tenía que hacer. Cuando don Patricio asumió la presidencia, sabía lo que tenía que hacer en materia de derechos humanos, de transición, de cuál iba a ser su relación con los militares. Porque cuando llegamos al gobierno sabíamos que teníamos que lograr los tratados comerciales para lograr transformar una economía que saliera al mundo. Teníamos programa. La otra incapacidad de los partidos en este tiempo es no tener programa. Y esa es otra de las cosas que tenemos que generar. Oye, yo les agradezco montones. Podríamos seguir conversando todo el tiempo que ustedes quieran, pero ustedes tienen su tiempo y soy respetuoso del mismo y les reitero las felicitaciones por lo que están haciendo y la oportunidad que me han permitido desplayarme en lo que he dicho. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Gutenberg, y agradecer también a esta oportunidad también a Alex Becerra, que está como co-conductor de este programa Alerta de Centro. Y lo esperamos la próxima semana en otro programa y vamos a tener excelentes invitados. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Chao. Adiós.